No puedo olvidar el día que crucé la línea con mi amigo en el coche y le quité su garrote. Les contaré todo, pero primero, déjenme explicarles cómo empezó todo. Nunca pensé que estaría aquí, repasando este momento una y otra vez, preguntándome si me había perdido algo. Si alguien me hubiera dicho que un simple paseo en coche con mi mejor amiga podría cambiar las cosas entre nosotras, me habría reído. Pero a veces, las cosas más pequeñas, esas que apenas notamos, lo cambian todo, y eso fue lo que pasó ese día. Empezó como cualquier otro fin de semana. Mi mejor amigo, Jamie, me escribió temprano por la mañana: oye, ¿quieres dar una vuelta en coche más tarde? Solo da un paseo y relájate. Ya lo habíamos hecho 1.000.000 de veces. Éramos mejores amigos desde la secundaria, y lo compartíamos todo, desde amores secretos hasta charlas nocturnas e ideas locas para el futuro. Él era mi persona, el que me conocía mejor que nadie. Así que no lo pensé 2 veces. Cuando llegué a su casa, ya me esperaba afuera, apoyado en su viejo y destartalado coche, con esa sonrisa fácil que siempre tenía, esa que hacía que todo pareciera sencillo, como si nada en el mundo pudiera interponerse entre nosotros. ¿Listo para salir?, preguntó con voz ligera y despreocupada. Asentí, acomodándome en el asiento del copiloto como si fuera un día cualquiera. Los primeros minutos transcurrieron en un silencio confortable, de esos que solo comparten los mejores amigos. El sol empezaba a ocultarse, proyectando una suave luz dorada sobre todo. Conducíamos sin rumbo, dejando que la música llenara los espacios entre nosotros. De vez en cuando, Jamie me miraba, como siempre, regalándome una sonrisa tonta o recitando la letra de una canción. Me sentía normal, seguro, como siempre, pero entonces, después de un rato, algo cambió. Jamie se quedó en silencio, ese silencio que ya no parecía casual. Sus manos se apretaron con fuerza sobre el volante y pude ver su mandíbula apretada, como si estuviera procesando algo que no sabía cómo decir. Estaba a punto de preguntarle si todo estaba bien, pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, detuvo el coche a un lado de la carretera en una calle desierta y arbolada. Mi corazón dio un vuelco, confundida. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener la voz firme, pero había algo diferente en su mirada. No era miedo exactamente, pero tampoco era cómodo. Era como si estuviera al borde de algo grande, algo que no podría revertir una vez que empezó. Jamie respiró hondo, con la mirada fija en el volante. Yo, solo necesito decirte algo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, y en ese momento, supe que lo que fuera que estuviera a punto de decirlo cambiaría todo. Me quedé allí sentada, sintiendo la tensión acumularse como un peso en el pecho. Jamie no solía ser así, era el tranquilo, el que siempre sabía cómo bromear cuando las cosas se ponían incómodas. Pero ahora, parecía serio, incluso vulnerable. No supe qué decir, así que asentí, esperando, dejándolo tomarse su tiempo. Finalmente me miró, sus ojos buscando los míos, casi como si buscara una respuesta oculta. Nunca lo había visto mirarme así, intenso, casi vacilante. Mira, empezó, tragando saliva, hay algo que quería decirte, pero no sabía cómo. Sentía que el corazón me latía con fuerza, la mente llena de preguntas. ¿Estaba metido en algún lío? ¿Se estaba mudando? Mis pensamientos daban vueltas mientras intentaba comprenderlo, pero su expresión me decía que no era una simple confesión. Respiró hondo, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el volante. Últimamente, no sé, dijo con voz temblorosa, las cosas entre nosotros son diferentes. O sea, bajó la mirada, evitando mi mirada, como si temiera lo que pudiera ver en mis ojos. Sé que somos mejores amigos, y eso lo es todo para mí, pero últimamente he estado sintiendo algo diferente. Sentí un extraño revoloteo en el estómago, una mezcla de confusión y algo que no podía identificar. Quería decir algo, para aliviar la tensión de alguna manera, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Su voz era baja, casi un susurro. Cuando finalmente lo dijo: creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras flotaban en el aire, pesadas e imposibles de ignorar. No podía respirar, no podía pensar. Jamie, mi mejor amigo, el chico que había estado a mi lado en todo, acababa de abrir una puerta que ni siquiera sabía que existía.
Y por mucho que quisiera fingir que esto no estaba pasando, como si pudiéramos simplemente reírnos y volver a la normalidad, sabía que nada volvería a ser igual. Me miró, expectante, con una mezcla de esperanza y miedo en su rostro, y en ese momento me di cuenta de que me estaba dando una opción. Sentí que todo mi mundo se tambaleaba. Las palabras de Jamie aún resonaban en mi cabeza, cada una desentrañando todo lo que creía saber sobre nosotros. Mi mejor amigo, la única persona en quien confiaba todo, estaba allí sentado, mirándome como si fuera más que una amiga, más que cualquier cosa que jamás me hubiera permitido considerar. Una parte de mí quería reírme, bromear como siempre hacíamos, pero su mirada me detuvo. Por un momento, no dije nada. No sabía qué decir. El corazón me latía con fuerza, mi mente repasaba a toda velocidad todos los momentos que habíamos pasado juntos, cada charla nocturna, cada momento de tranquilidad, preguntándome si tal vez me había perdido algo, alguna señal de que él sentía así. Pero entonces algo más se agitó en mi interior, bajo la confusión, bajo la conmoción, había una extraña atracción que no podía ignorar. Recordé todas las veces que había notado cosas de Jamie que había ignorado, pensando que eran solo la cercanía de los mejores amigos, como su risa podía animarme en segundos, como siempre me vigilaba, como si mis sentimientos importaran más que nada en el mundo. Nunca le había dado mucha importancia hasta ahora, sentada en silencio con él, observándome, esperando. Finalmente, logré encontrar mi voz, pero salió suave, casi vacilante. Jamie, no sé qué decir. Bajé la mirada, sintiendo mis mejillas sonrojarse, esperando que no viera el torbellino de emociones que intentaba ocultar. Respiró hondo, con la mirada fija. Sé que esto es mucho. Es que, ya no podía guardármelo para mí. Me ha estado carcomiendo durante tanto tiempo, y no sabía cuánto tiempo más podría fingir que todo seguía igual. Había una grieta en su voz, una vulnerabilidad que me estremeció. Eres mi mejor amigo, y nunca quise arruinarlo. Pero tampoco podía mentirme a mí mismo. Tenía que decírtelo, aunque eso significara que todo cambiara. El peso de sus palabras me invadió, denso e imposible de ignorar. Lo estaba arriesgando todo lo que teníamos por algo que ya no podía guardar. No sabía si estaba lista para eso, si podría darle la respuesta que quería. Pero mientras estaba allí sentada, sintiendo la profundidad de lo que decía, me di cuenta de que tal vez no se trataba solo de él. Lentamente, extendí mi mano y encontré la suya en la consola, entre nosotros. Sus dedos se tensaron al principio, pero luego se relajaron, envolviendo los míos con un suave apretón. No sabía qué estaba pasando ni a dónde nos llevaría esto, pero en ese momento, lo único que importaba era que estábamos allí juntos, al borde de algo que no podíamos ignorar. Nos sentamos allí, de la mano, sin decir nada mientras el sol se ponía en el horizonte, cubriéndonos de sombras. El silencio se prolongó, lleno de todo lo que no podíamos expresar en voz alta. Mi mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos y sentimientos no expresados, todos atropellados, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Pero de alguna manera, con la mano de Jamie en la mía, el caos se sentía un poco más tranquilo. Me dedicó una sonrisa breve e insegura, que reflejaba esperanza y miedo a la vez, y no pude evitar corresponderle, aunque el corazón me latía con fuerza. Lo miré con atención, y de repente noté cómo sus ojos se suavizaban al mirarme, como su respiración se entrecortaba un poco. Nunca me había permitido verlo así antes, pero ahora no podía apartar la mirada. Había algo allí, algo que ya no podía negar, pero a medida que la realidad empezaba a asentarse, también lo hacía el miedo. Era Jamie, mi mejor amigo, la única constante en mi vida, y ahora, en ese momento único y vulnerable, estábamos al borde de una línea que no estaba segura de poder superar. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja, sin siquiera estar segura de querer saber la respuesta. Los ojos de Jamie brillaron con una mezcla de alivio y vacilación. No lo sé, admitió, trazando pequeños círculos con el pulgar en mi mano. Solo, quería que lo supieras. Sea lo que sea, no quería ocultártelo, asentí, sintiendo que se me aceleraba el pulso al oír sus palabras. Una parte de mí quería huir, fingir que este momento nunca había sucedido, volver a la comodidad de nuestra amistad, segura y familiar.
Pero otra parte, una parte que no había descubierto hasta ahora, quería quedarse, ver a dónde me llevaría esto, aunque fuera aterrador. Antes de que pudiera reconsiderarlo, me encontré acercándome más, con nuestros rostros a escasos centímetros. Jamie contuvo la respiración, y en sus ojos vi la misma mezcla de emoción y miedo que me arremolinaba. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo, pero no me aparté. Respiré temblorosamente, con la voz apenas por encima de un susurro. Jamie, quizá esto no tenga que cambiarlo todo, me miró con una mirada escrutadora y esperanzada. ¿Lo dices en serio? Asentí, intentando contener la oleada de emociones que amenazaba con abrumarme. Sí, dije, y por primera vez sentí una extraña certeza en mis palabras. Quizás podamos resolver esto juntos. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro, y en ese instante, todo lo demás se desvaneció. El aire entre nosotros se sentía electrizante, cargado con todo lo que nunca nos habíamos dicho y todo lo que aún nos quedaba por descubrir. Por primera vez, vi a Jamie de otra manera, no solo como mi mejor amigo, sino como alguien con quien podía sentir una profunda conexión de maneras que nunca imaginé. Su mano se apretó alrededor de la mía, y su mirada se suavizó, albergando la promesa de algo nuevo, algo desconocido. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El peso de esta decisión persistía, emocionante y aterrador a la vez. Estábamos al borde de dos mundos, la amistad que siempre habíamos conocido y algo mucho más complicado, pero tal vez algo mejor. No sabía qué pasaría si cruzábamos esa línea, pero ahora mismo, sentada aquí con él, sentía que valía la pena correr el riesgo. Jamie bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas, y soltó una risa temblorosa. Dios mío, no puedo creer que lo haya contado todo así, dijo con la voz llena de nerviosismo. No quiero que te sientas presionado. Si esto no es lo que quieres, no quiero que arruine las cosas entre nosotros. Pude ver el miedo en sus ojos, el miedo de perder lo que teníamos, de arriesgarlo todo con la esperanza de que yo sintiera lo mismo. Pero debajo de eso, había algo más, algo esperanzador, como si por fin se permitiera soñar con algo que había reprimido durante demasiado tiempo. Respiré hondo, sintiendo que mis nervios se tensaban. Jamie, esto no es lo que esperaba, admití. Nunca pensé en nosotros así. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero ahora que lo has dicho, no puedo ignorarlo. No quiero fingir que no siento algo también. No sé qué significa ni a dónde lleva, pero estoy dispuesta a descubrirlo. Su rostro se iluminó y, por un instante, sentí un vuelco en el corazón. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan abierto. Era como si compartiéramos un mundo secreto que nos pertenecía solo a nosotros dos, un lugar que habíamos creado en ese pequeño espacio de su coche, ocultos a todo y a todos. Sin decir palabra, Jenny se inclinó, su mano aún sujetaba la mía, nuestros dedos entrelazados. Me quedé sin aliento al sentir su calor cerca, nuestros rostros a centímetros de distancia. No había vuelta atrás, no había forma de deshacer los sentimientos que habían aflorado, crudos y expuestos. Y aunque una parte de mí tenía miedo de lo que pudiéramos perder, otra sentía que estaba exactamente donde debía estar. Entonces, en un momento tranquilo y apacible, Jenny acortó la distancia entre nosotros, rozando suavemente los míos con sus labios. El mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse, dejando solo la calidez de su tacto, la sensación de su aliento contra mi piel. Era suave, tentativo, lleno de la incertidumbre y la emoción de algo nuevo. En ese breve instante, todo lo demás se desvaneció, dejándonos solo a nosotros y la silenciosa promesa de lo que podría ser. Cuando se apartó, sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de alivio y asombro. Nos sentamos en silencio, compartiendo una mirada que decía más que cualquier palabra. En ese momento, supimos que estábamos al borde de algo frágil, algo poderoso, y ambos comprendimos que, de ahora en adelante, todo sería diferente. Mientras el peso de lo que acababa de pasar nos invadía, me encontré mirando por la ventana, repasando a toda velocidad todo lo que nos había traído hasta aquí. Era surrealista, como entrar en la vida de otra persona, donde mi mejor amiga de repente era mucho más que eso. Jamie tampoco se había movido, seguía cerca, sus dedos rozando los míos como si temiera que soltarse rompiera el hechizo. Una parte de mí sentía lo mismo. Nos sentamos en silencio, ese silencio cargado de preguntas no formuladas. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos volver a ser como antes? ¿Acaso quería hacerlo? Lo único que sabía con certeza era que todo se sentía diferente ahora, y volver atrás parecía imposible. Un nudo de nervios me retorció el estómago al darme cuenta de que,
pasara lo que pasara, nuestra amistad nunca volvería a ser la misma. Jamie finalmente rompió el silencio, su voz apenas era un susurro, como si no quisiera romper la delicada atmósfera. Lo siento si esto es demasiado. Es que, no podía guardármelo para mí. Me ha estado carcomiendo durante tanto tiempo, y no sabía cuánto tiempo más podría fingir que todo seguía igual. Me miró con una vulnerabilidad que nunca antes había visto. No quiero perderte por esto, apreté su mano, sintiendo la calidez de su piel contra la mía. Jamie, yo tampoco quiero perderte. Eres demasiado importante para mí. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas para explicar lo complicado que se sentía todo. Pero no puedo ignorar lo que pasó, no ahora. Y, siendo sincera, no quiero hacerlo. La forma en que su rostro se suavizó, el alivio que lo invadió, fue como si le hubiera quitado un peso invisible que llevaba quién sabe cuánto tiempo, años, quizá. Soltó una risita temblorosa, mirando al techo del coche como si intentara ordenar sus pensamientos. Tenía tanto miedo, admitió, tanto miedo de arruinarlo todo, de alejarte. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. No me has alejado, Jamie. Al contrario, nos has acercado. Dudé, sintiendo una calidez en el pecho desconocida, pero no indeseable. Esto puede ser aterrador, pero también es, no sé, emocionante. Se rió suavemente, volviendo la mirada hacia mí, lleno de algo que solo podría describir como alivio mezclado con alegría. Sí, susurró, con la voz casi temblorosa, se siente como algo que nunca pensé que llegaría a sentir. Respiró hondo, mirando nuestras manos entrelazadas, su pulgar rozando suavemente mis nudillos. Y me alegro de que sea contigo. Nos sentamos allí, absortos el uno en el otro, mientras el último rayo de sol se desvanecía y el coche se llenaba del cálido resplandor de las farolas que empezaban a parpadear en el exterior. Bajo esa luz tenue y suave, todo parecía menos intimidante, como si este momento nos acunara, dándonos el valor para estar juntos allí, fuera cual fuese la extraña y hermosa forma en que esto se estaba convirtiendo. El mundo exterior seguía su curso mientras permanecíamos en nuestro pequeño capullo de silencio compartido y respiraciones tranquilas. Sentí que, de alguna manera, habíamos encontrado un nuevo lenguaje entre nosotros, un lenguaje hablado a través de miradas y caricias suaves, de sonrisas vacilantes y miradas compartidas. Era frágil, como el comienzo de algo delicado y preciado. Una parte de mí quería protegerlo, mantenerlo oculto del resto del mundo donde nada pudiera arruinarlo. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que había algo más acechando bajo la emoción y la excitación, una vocecita que susurraba sobre lo que podría pasar cuando el resto del mundo se enterara. Nuestros amigos, nuestras familias, quienes nos conocían como mejores amigos, ¿cómo nos verían ahora? ¿Lo entenderían o pensarían que, de alguna manera, habíamos traicionado la idea de la amistad al cruzar esa línea? Jamie pareció leer la preocupación en mi rostro porque me dio un apretón tranquilizador en la mano. Oye, dijo con voz suave, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. No tenemos que apresurarnos ni resolverlo todo esta noche. Podemos ir despacio, resolviendo las cosas sobre la marcha. La sinceridad en su voz disipó algunos de mis miedos. Tenía razón, no necesitábamos todas las respuestas ahora. Lo importante era que estábamos aquí, dispuestos a ver a dónde nos llevaría esto, asentí, sintiendo una extraña sensación de calma. Sí, murmuré, paso a paso, me sonrió, una sonrisa que parecía contener 1000 promesas tácitas, y en ese instante supe que, fuera lo que fuese, lo que estuviéramos construyendo aquí, valía la pena dar ese salto de fe. Aunque fuera incierto, aunque fuese aterrador. Nos teníamos el uno al otro. Finalmente, Jamie arrancó el coche y emprendimos el regreso. El zumbido del motor llenaba el silencio. Pero esta vez, el silencio no se sentía pesado, se sentía cálido, como el comienzo de algo hermoso, un secreto que compartíamos y que nadie más podía tocar. No hablamos mucho durante el viaje, y por una vez, las palabras no nos parecieron necesarias. Habíamos cruzado un límite, uno que ya no podríamos deshacer, y eso estaba bien. Lo resolveríamos juntos. Al detenernos frente a mi casa, Jamie aparcó el coche y se volvió hacia mí por última vez. Gracias por no escaparme, dijo con una sonrisa discreta, los ojos llenos de gratitud y algo más profundo. Me reí suavemente, sintiendo que la tensión se disipaba un poco. Gracias por confiar en mí, con nosotros. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. No me voy a ninguna parte, Jamie. Él asintió y, por primera vez, no nos sentimos como dos mejores amigos que habían cruzado la línea. Nos sentíamos como dos personas que acababan de encontrar algo a lo que aferrarse. Al salir del coche y despedirme, sentí una silenciosa certeza que me invadía.
Pasara lo que pasara, este momento, este comienzo, era nuestro, y sabía que, a pesar de todo lo que nos aguardara, lo haríamos juntos.